Bueno, bienvenido Jorge Carrión y bienvenido Haidu Koski. Me gustaría presentarlos un poquito más, pero los vamos a ir presentando a medida que se va desarrollando el diálogo. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias. Para mí es un honor despedirme de la Feria del Libro de San José presentando a Haidu, a quien conozco hace ya un montón de años, desde que me invitó varias veces y al final pude aceptar a participar en su ya mítico jam de escritura que creó hace casi 20 años en Buenos Aires, que se ha hecho por todo el mundo, que consiste, como su nombre indica, en una improvisación, un escritor improvisando con una computadora y se proyecta en una pantalla lo que está escribiendo y se acompaña con música y con cerveza, y de ese modo Haidu inventó un formato que no existía, cultural, con el cual se puede socializar la literatura, ¿no? A ver, repetime que me perdí algo. Estaba leyendo acá, tengo mucha cosa a la vez, viste que somos medio lineal y no me da. Pues pero me llamó la atención eso, a ver, porque los oyentes capaz que están distraídos también, ¿eh? Bueno, pues Haidu inventó una forma cultural que no existía, que es el jam de escritura, es decir, improvisación no de jazz, sino de escritura, de literatura, en una computadora que se proyecta en una pantalla mientras el público va leyendo, toma una cerveza y escucha música. Yo creo que eso define muy bien su espíritu, que es un espíritu de hackear el sistema, de proponer formas inesperadas, y que hace que sea el único escritor que yo conozco que, además de narrador y de autor de novelas como, por ejemplo, Instrucciones para robar supermercados o El ejercicio de perder, es también el editor de una revista de póker, ¿no? Poker Face. Y bueno, ahora hace, y esa va a ser un poco mi primera pregunta, lidera un taller, un seminario sobre literatura de monte, que, según dice la solapa del libro, aborda esta geografía desde la fascinación sublime de lo místico y lo real en la literatura. Haidu, tu novela que estamos presentando, publicada por Factotum Ediciones, Ya no hay afuera, es una novela que, primero, digamos, pone en práctica una literatura del monte. Es una novela, como introducción diré, que trabaja un topos clásico de la literatura, que es la persona de ciudad que huye al campo. De hecho, el primer párrafo es el de una huida, ¿no? Ha ocurrido algo, parece ser que es una pandemia, y el protagonista con su hija se van en coche de la ciudad hacia la montaña. Es una novela cervantina, es una novela que se ha dicho que es muy argentina, porque en la literatura argentina se mezcla todo, ¿no? Desde el Facundo, pero bueno, eso ya lo hizo antes Cervantes, mezclando también todos los géneros. Y de hecho me ha gustado mucho encontrarme poemas dentro de la novela, porque en el Quijote, como sabes, también hay poesía y no solo prosa. Pero ya iremos a eso después. Me gustaría primero preguntarte hasta qué punto tu interés por el monte como espacio literario y ese tipo de paisaje es previo desde la teoría a la práctica, porque hay un pasaje también en la parte final de la novela súper teórico, una especie como de biblioteca, en la cual repasas muchos autores como Federico Falco que han trabajado el campo, ¿no? Entonces ahí como que el libro revela su laboratorio, su taller, su dimensión teórica. Y te voy a preguntar, ¿fue antes lectura y taller, o primero fue la ficción y después llegaste a ese tipo de bibliografía? Bueno, gracias a todos por la invitación, gracias por estar acá. Está buenísima la feria y me gusta por estar con este espacio hablando de la novela nueva. Yo creo que lo primero que ocurrió fue esta fascinación por la geografía, por el espacio y también la geografía de monte. Cuando hablo del taller de monte, hablo también del monte como un espacio social, ¿no? Haciendo referencia a que toda la parte de tras la sierra, de toda la parte del cordón oeste de tras la sierra, es un lugar con mucha cultura, que creció muchísimo en los últimos años, con una inmigración interna de mucha gente que se quería escapar de la ciudad, que se quería escapar literalmente de la ciudad y que de pronto vendía sus departamentos de un ambiente, dos ambientes en plena ciudad,
y se iba a la montaña y de pronto tenía un pedazo de tierra para cultivar y trabajar. Esa inmigración, a mí, primero en principal, esa migración fue lo que más me atrajo. Yo también soy parte de ese grupo de gente que yo en el 2007 me moví de la ciudad para la sierra y a partir de ahí empecé con esta fascinación de la geografía, de la gente conviviendo con una naturaleza que le era extraña, sobre todo a mí, ¿no? Una naturaleza extraña de las noches oscuras, de las noches silenciosas, de aprovechar las horas del sol, de entender que todo lo que en otro lugar estamos acostumbrados a matar con veneno, en la sierra hay que buscar la vuelta para que simplemente convivir con eso o ver de qué manera se puede estar, ¿no? Y no tratar de matarlo, hormigas, arañas, insectos, animales. Y esa fascinación me llevó a lo literario también. Sí, yo soy un ávido lector, pero en este caso hice un recorte de la literatura de Monte. Incluso también tratando de separar lo que es la literatura gauchesca argentina, ¿no? Es decir, toda la teoría y toda la historia argentina de la literatura nace desde el gaucho, desde la planicie, desde los llanos, de la pampa, desde el Martín Fierro hasta no sé, bueno, los más contemporáneos, y trabajar el monte como espacio diferencial de lo que era la pampa. Y entonces empezar a trabajar autores argentinos y también internacionales que trabajaron esa geografía. Yo empiezo con el primer autor, creo que es Petrarca, que con su subida al Vesubio él sube con el libro de San Agustín al monte, y ya que sube con el libro de San Agustín, que es una corriente filosófica de la Iglesia bastante particular, ¿no? que trabaja con el humano como principal hacedor de su religión, de su visión, él sube a ese monte en busca de una mirada diferencial. Y yo creo que también me concentré en tratar de hacer una mirada diferencial del monte que yo quise habitar o intenté habitar. Y de ahí en más la lectura fueron apareciendo, sobre todo apareciendo muchísimos poetas. Encontré que había muchos más poetas que narradores que escribían del monte. Desde Susana Villalba con su Bestia Ser, que ella ganó el Guggenheim en el 2010 y se fue a un lecho del río seco en San Luis y estuvo conviviendo ahí varios meses con esa sequedad de las rocas y creó un poemario maravilloso que es La Bestia Ser, que le da voz al perro, al árbol y a las rocas de una manera increíble. Y después con muchos poetas que trabajaban este espacio, tanto en Tras la Sierra como en otros lugares de Argentina. Y después con narradores que también iban encontrando la vuelta o que simplemente utilizaban el monte, como Gabriel Cabezón Cámara en Las Aventuras de China Iron, que después todo de 100 y pico de páginas de planicie donde hay como un escape y el hombre bruto, del gaucho bruto, termina con la noción del monte y la riqueza y lo indígena. De pronto el monte es riqueza cuando la pampa es sequedad, ¿no? Y vacas solamente. Y ahí empecé a escribir. También es verdad que la novela, en esto que decís del escape, la empecé a escribir en pandemia, cuando efectivamente con mi hija, antes de que todo cierre en Argentina, nos fuimos a la montaña, estábamos en la ciudad y nos fuimos a la montaña. Ese fue el punto de ataque y a partir de ahí, en esa investigación que yo venía haciendo, encontrar un tono fue algo como que tenía ahí dando vuelta. Creo que haber estado en pandemia en el monte me hizo encontrar el tono. Fue como ahí encontré el tono estando en ese lugar y viviéndolo de manera distinta, porque no es que ni iba como turista, ni había gente, estábamos solos en el monte, apenas algunos amigos cercanos y no mucho más que eso. Entonces fue una manera de vivirlo realmente y vivir todos esos miedos, todos esos temores y toda esa soledad y todas esas sensaciones que genera la montaña fue lo que me llevó a escribir la novela. Muy fuerte la portada. En la portada vemos el título abajo, Ya no hay afuera,
quiero que nos comentes, ¿no? Porque claro, si no, ya no hay afuera, todo es adentro, todo es interior, todo es psicológico y no hay un referente al que agarrarte, ¿no? Todo es frágil, movedizo y puede caer, que es lo que pasa un poco en la novela, ¿no? Que todo va cayendo paso por paso. Y también en la parte superior hay un ojo con una hormiga. Lo animal, humano y no humano, es muy importante en la novela. Hay mucha referencia a lo animal, hay mucha referencia al paisaje también, y lo animal se funde con el paisaje, pero las hormigas son particularmente protagonistas y nos llevan hacia el ámbito del terror. Háblanos de eso, el título, Ya no hay afuera, y de cómo entraron las hormigas, ¿no? Porque lo que había era un virus llamado COVID-19, eso es lo que estaba en la realidad. Sí. ¿Cómo llegaste a la solución de esas hormigas? ¿Cómo son esas hormigas? ¿Y qué es lo más inquietante que son capaces de hacer? Bueno, el título Ya no hay afuera también viene de la mano de una poeta que tiene esta línea referida al monte, ya no hay afuera el humano, y yo le saqué el humano y me quedé con el ya no hay afuera, y siempre yo sentí que la poesía como el monte tiene algo de vuelo interno, y me gustaba esto de ver de qué manera uno puede convivir y vivir desde lo interno, ¿no? De las cosas que le pasan con las vicisitudes de la montaña. Y las hormigas, yo desde que me mudé allá, al principio tuve una guerra con las hormigas, se metieron en mi techo, no las podía sacar, llovían hormigas adentro de mi casa. Yo siempre pensaba que les estaba ganando la guerra con fumigación, y hasta que me enteré que no, que en realidad eran las hormigas nuevas que estaban tirando los cadáveres de las muertas. Y empecé a investigar, y de pronto encontré que la misma montaña es una montaña donde las hormigas carpinteras, en este caso que son las negras, están hace millones de años, mucho antes que nosotros, y que los invasores somos nosotros. Y de pronto entendí que hay un árbol que se llama el tala, que son árboles inmensos, hermosos, con mucha espina, muy difícil de podar y muy difícil de trabajar, pero bueno, yo entre mi casa tengo toda una cadena de talas, y las hormigas no es que están ahí afuera, ¿no? Como que se comunican por las raíces abajo de mi casa. Es decir, mi casa es como la avenida, es como la General Paz, es decir, es como la Panamericana, hasta ahí. Son parte de... Sí, he visto. Está todos integrados. De pronto tenía gente que me decía, bueno, pero hay un polvito que le tirás. Y digo, vos no entendés que no es una fila de hormigas. Son 6 carriles de hormigas que van subiendo y bajando. Es imposible. De hecho, esa primera pelea la perdí, tuve que levantar el techo, arreglar todo. Después hice un pacto con las hormigas. Un día estuve charlando con ellas una noche larga y hicimos un pacto donde les pedía que por lo menos no se metan dentro de la casa, que estén todas afuera, todo, que yo las iba a ayudar, y funcionó, viene funcionando hace varios años. Y bueno, y las hormigas, es decir, en esta foto que tiene la tapa, es justo una escena bastante particular donde en un principio en la novela parece que las hormigas son las enemigas. Acá está la hormiga, Sí. para que vean dónde está mi dedo. No se ve tal, estoy lejos de la cámara. Y después las hormigas terminan como siendo casi cómplices del personaje, ¿no? De lo que va ocurriendo, sin spoilear. Pero... Ahora sin spoilear, pero por ejemplo al cacique o al enemigo, Sí. ¿no? Claro, el cacique lo de vuelve loco. En un momento están así en plena discusión, y el personaje está muy enojado con el personaje, es decir, el cacique, el hombre de la tierra, estaba muy enojado, y él ve una hormiga que le camina por la oreja, y la hormiga se le mete en la oreja al señor y se empieza a volver loco, y se cae y casi que se termina muriendo, y él se queda helado porque por un lado fue un accidente, pero él no puede decir, no, fue una hormiga que se le metió en la oreja a este señor, y queda ahí como en la visitud de, bueno, me ayudaron y nadie vio al mismo tiempo esto. Entonces todos piensan que él lo empujó, y tampoco se sabe si no lo empujó o no lo empujó, tal vez es una alucinación de este personaje. Bueno, y todo un juego con eso, y las hormigas como cómplices, incluso también tanto en esta situación como en otras más eróticas que aparecen las hormigas. Él termina teniendo una relación con la tierra bastante
particular, que de hecho si quieren después puedo leer una partecita de una escena que sí, porque ahí. Particular es un adjetivo suave para definir su relación con la tierra. Con la tierra. Yo creo que es efectivamente una novela muy atravesada por la naturaleza y por el diálogo, a veces secreto, a veces explícito, a veces implícito con la naturaleza. Pero antes de llegar ahí, durante las primeras 100 páginas, es una novela sobre todo de padre e hija. Es muy gracioso porque imagino que hay también trasfondo biográfico. Cuando, por ejemplo, el padre cree que el ir al campo va a hacer que la niña le ayude con el huerto, ¿no? Y evidentemente, pues la niña lo que quiere es redes sociales, pantalla y ser una estrella de rock o una influencer, ¿no? Entonces, ahí hay como un fondo de verdad, ¿no? Yo no sabía, no me acordaba si era hijo o hija. Tu pequeña es una hija. Es muy bonito, o sea, es como tierno porque es muy realista, no idealiza la relación padre-hija, la muestra en toda su complejidad y en todas sus contradicciones, pero hay un fondo que late la verdad, ¿no? ¿Cómo sentiste eso? ¿Y hasta qué punto lo quisiste disfrazar? Si ella lo lee, ¿se va a reconocer? Mira, con la lectura, ella la quiere leer la novela y yo le dije, primero que la lea a tu mamá, y después tu mamá decide si la lees o no todavía. Y dijo, no, todavía no, hay que esperar un poquito. Y dijo, me pareció bien. Ella está muy ansiosa de leerla. Yo le leí algunas partes nada más. Para mí, escribir esas partes de diálogo entre Hortensia y Pablo, que son los personajes de la novela, fue como emocionante, ¿no? Así, a mí la literatura me emociona. Sí, me emociona ver chicos en la feria rodeando libros y leyendo. Me emociona hablar de los libros, me emociona dar talleres, es algo que me emociona desde lo profundo y escribir esos diálogos, esas escenas de Hortensia con Pablo fue realmente algo que me llegaba bastante particular. Entonces traté de encontrar como esa, no tanto la realidad, sino esa emoción de criar a un ser con esto que decís vos, con lo bueno y lo malo, con todo ahí metido, encontrando como el punto medio de lo que significa ser papá, ¿no? Porque no somos papás perfectos, lejos, yo creo disto de ser perfecto, doy lo mejor y sobre todo el amor, buscando el amor en esos diálogos y tratando de que el público lector encuentre esa sensación. Y creo que fue lo que yo siento que lo que más logrado está, ¿no? Porque bueno, todo el mundo me dice, che, qué hermosa esa relación y al mismo tiempo qué fuerte, ¿no? Porque, es decir, en la novela leemos desde el punto de vista del personaje de Pablo y a medida que va pasando la novela te das cuenta que no es tan buen padre como él se pinta, ¿no? Y de pronto, cuando aparecen otros ojos narrando o mostrando, te das cuenta que están hace meses ahí y nunca la bañó a la hija, y la hija está con una bombacha hace meses y tiene un olor ácido que no se puede estar, y de pronto te das cuenta que vienen comiendo galletitas Oreo hace meses y para él estaba buenísimo porque le daba los premios de galletitas y era todo muy emocionante y la hija también estaba emocionada, pero todo es como muy tremendo, ¿no? O incluso cuando no se puede dormir la hija y él, que es un cultivador, le pone gotitas para que se duerma, ¿no? Gotitas de cáñamo para que se duerma. Entonces, esa cosa amorosa que él tiene, de pronto te vas dando cuenta que es amoroso, pero ¿a qué costo, diríamos? Claro. Que la novela es una novela de muchos géneros, pero quizá el más evidente es el terror. Aunque también hay mucha ironía y amor, pero ironía también. Y hay un tema que imagino que a ser humano le interesa particularmente y que atraviesa también toda la novela, que es el de las nuevas espiritualidades, las nuevas formas de diálogo entre humanos y con el paisaje y con el espacio, el ritual. Se habla de meditación e incluso se llega a formas de contacto sexual con la tierra que nos llevaría pues a los druidas, etcétera, ¿no? ¿Cómo has trabajado esa dimensión mística y cómo crees que cambia la relación de la frecuencia mental, ¿no? De la percepción mental en la ciudad y en el campo, en este caso en la sierra? Es interesante eso porque
conviviendo en el monte con otros personajes. De pronto te cruzás con gente que está en un viaje espiritual profundo y yo los he conocido en el monte, entonces tienen una forma de ser. Y esa gente no te cuenta qué hizo antes en la ciudad, no sabes la historia de esa gente, de dónde viene, qué hizo. Simplemente estás en contacto con ellos porque están en una y es linda esa espiritualidad y encontrar eso. Entonces ahí es donde uno empieza a bucear y a buscar, bueno, quiénes son estos seres humanos que de pronto quieren encontrar esta espiritualidad. El monte, en el caso de Tras la Sierra, es un lugar muy especial, donde hay una energía, es una piedra negativa, donde es el segundo lugar donde más rayos caen en Latinoamérica. El primero es un lugar de Venezuela, un lago de Venezuela. Entonces todo ese conjunto de situaciones hacen que la gente se abrace a la tierra, abrace a este tipo de formas de amor por la naturaleza, de amor de encontrarle la vuelta a una nueva forma de vida, de creencias sobre todo, ¿no? Es decir, y ese trabajo fue como un trabajo más que nada con ciertos seres que habitan allá y escuchándolos y estudiándolos. Yo creo que esa espiritualidad de la novela está también desde un lugar más irónico también, tiene algo de ironía, porque bueno, a mí esto que decís de los géneros, yo siento que los géneros están puestos como para que los libreros puedan separar los libros. La realidad es que todo libro, una página tiene un género y pasás a otra página y hay otro género y hay páginas y es algo infinito, ¿no? Como que nunca termina de cerrarse un género. En mi caso, ¿no? Yo escribo y no es que me haga toda una forma de escribir. Me gusta jugar con todos esos géneros, ir, volver, y ahí es donde entra la ironía de manera muy fuerte. Me gusta reírme de mí mismo, me gusta reírme de las cosas que hago, que escribo. Y intento eso, ¿no? ¿Puedes leer algún fragmento en que se vea sí. esta cuestión más irónica, si quieres? Puedo leerle poesía, puedo leerle la escena donde... Bueno, es una escenita. Esta escena es una parte avanzada de la novela, está en la página 173. Es luego que el viejo se caiga desde el balcón después del ataque de la hormiga. Y dice así: ya es de noche, bajo con la linterna hasta donde cayó el viejo. Fue una caída fea. Pienso en la hormiga que lo atacó. ¿Seguirá viva? ¿Será real lo que vi? Sin querer ilumino para otro lado y veo la cabeza plateada de un cóndor, el bastón de Don Enzo. Me meto entre las piedras y lo agarro. Es pesado y cómodo, lo pruebo. Camino por el terreno hasta que llego a mi hormiguero preferido. Las hormigas me están esperando en su refugio. Meto la punta del bastón en el hormiguero y veo cómo empiezan a escaparse. Con un poco de agua humedezco el agujero de entrada a la tierra. Me arrodillo y apoyo la mano izquierda en la gramilla. Pasa cosa de 10 segundos que ya me saludan las primeras hormigas en los dedos. Me bajo los pantalones hasta quedar con medio culo al aire y juego con la pija y la tierra. Una vez que consigo la erección perfecta, la meto con suavidad en el barro húmedo. Siento el cuerpo electrizado, siento que suenan boleros. Me gustaría que Sole observara la magia, las explosiones cósmicas que ocurren amando esta naturaleza. Soy consciente de lo que hago, del cosquilleo. Soy consciente de que es algo absolutamente nuevo y revelador. Le doy al mundo lo que le quito, le devuelvo sus favores, extravista y proveedor. No aguanto mucho, siento las hormigas enganchadas, siento cómo se mezclan entre los pelos, cómo caminan frenéticas el glande, la imagen perfecta del monte, naturaleza viva, el escozor que irradia el veneno, un howl sagrado, un cogetierra amasado por los conquistadores. De madrugada me despierto vestido, con resaca y con un tremendo ardor en la cadera. Ese ardor y picazón me pica todo el cuerpo. Me saco la ropa y compruebo que tengo toda la pelvis colorada, inflamada, aumentada, rojo fuego, erupciones volcánicas en los poros. Si esto no es amor, voy hasta el freezer. Pienso en el hielo que me calme, que me desinflame rápido. Me unto la crema de árnica y jarilla y vuelvo a la cama con una bolsa de nylon llena de cubitos aplastados. Lo cierto es que estoy mojado y abrazado al bastón de Don Enzo. La hinchazón bajó, el veneno de las hormigas
dura unas horas y no mata. Definitivamente es adictivo. Es una forma curiosa de amor. De amar el monte. Bien. Ampliando el foco de tu novela al contexto histórico, pensaba en varias películas del último cine argentino que ha ganado premios en festivales, que también mezclan géneros, ¿no?, como el western, la investigación policial, con paisajes de la Sierra Cordobesa, etcétera. Pensaba también en Lucrecia Martel. Bueno, son muchas las películas que han trabajado ese escenario después de mucho tiempo, ¿no?, de tipo Nueve Reinas, ¿no?, películas sobre Buenos Aires. Ahora las películas de cine argentino que triunfan internacionalmente tienen que ver con lo rural y con la sierra. Y también pensaba en el premio Alfaguara que ganó Cristian Alarcón con El Tercer Paraíso, en el cual se narra justamente la construcción de una casa, de un jardín, de un huerto, etcétera. ¿Cómo te relacionas con eso, ¿no? ¿Cómo sientes que estás participando de una tendencia, de una frecuencia de la literatura y del arte y del cine argentino del siglo XXI, y cómo lo interpretas? Has empezado con el gaucho, yo he mencionado Facundo, pero después desde Borges, que también trabaja con el tema de la cautiva o con el tema del gaucho, predomina la literatura argentina urbana, Adán, Buenos Aires, la respiración artificial, Rayuela, prácticamente hasta ahora que otra vez hay un regreso al campo. ¿Cómo lo ves en términos históricos y en términos de época? Bueno, en términos históricos, creo que lo que te decía antes, hay un reverdecer de esta migración interna de la gente que está harta de la ciudad. Perdona, pero eso es una visión muy porteña. Muy porteña. Que evidentemente cierto, ya yo lo hablo de mi centro porteñismo, ¿no?, de escaparse. De hecho, es algo muy interesante que pasa, por ejemplo, en ciertos lugares del monte, donde los nuevos habitantes que van en busca de este espacio idílico que ellos creen idílico, se chocan con los oriundos, que de pronto viene la municipalidad y quiere asfaltar una calle, y dicen, no, bueno, porque es de tierra, y los nuevos habitantes dicen, por eso vinimos, porque es de tierra, y los oriundos dicen, no, pero hay que asfaltarlo porque viene el progreso. Entonces esa pelea está constantemente, yo la vivo constantemente, pero sí es verdad que hay una vuelta a la naturaleza. De hecho, Alarcón, como Falco, o muchos de los autores que escriben sobre el tema, incluso son como más narrativa. Entonces los poetas no, los poetas son como gente más oriunda, que está en el lugar y encuentra la belleza donde tal vez otros no encuentran la belleza. Porque vos hablás con gente que nació en Tras la Sierra o nació en ciertos pueblos y lo ven lindo, pero tiene una añoranza de otra cosa, ¿no? Como que hay una lucha ahí. Y yo entiendo que, yo soy un bicho de ciudad y puedo ver desde un lugar no de extrañamiento, de un lugar que me acoge, que me atrapa. Y así al revés, no sé, yo hace años, por ejemplo, me acuerdo una vez que volvimos para la ciudad y traje a un amigo con su novia, y su novia nunca había salido del monte, ¿no? Y me acuerdo que estábamos a 70 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, y ya apenas entramos, ella estaba como alucinada con las carreteras y con las cosas. Y yo la veía ella tan emocionada y me veía a mí en un espejo diciendo, a mí me pasaba lo mismo cuando llegué por primera vez a Córdoba, ¿no? ¡Wow! Mirá esto, hay arroyito y nadie te cobra por estacionar acá y no hay tráfico y pasan otras cosas. Entonces creo que como que ahí hay una vuelta de tuerca. Me hiciste pensar en Cuando acecha la maldad, esta última película de terror que arranca ya con una especie de monstruo en el campo, pudriéndose, no explica mucho, y tiene esta cosa de terror de campo, ¿no? Es decir, también en el ejemplo del terror de campo, donde está mi casa hay oscuridad absoluta, ¿no? Y hablando incluso con mi hija, que me decía, che, me da miedo, está muy oscuro, y yo tratando de decirle, está bueno que esté oscuro, sí, la luz es lo que da miedo, ¿no? Como que buscando la vuelta para explicarle un poco.
como que cuando hay luz tal vez se pone más feo, ¿no? Pero en la oscuridad vos sos local acá y explicándole ciertas cosas de la naturaleza y respetando la oscuridad cuando baja el sol, sin irnos a una comunidad hippie, ¿no? Porque no somos eso, no estamos buscando como el escaparnos del todo, pero sí intentando entender que la naturaleza tiene sus registros y sus momentos y sus formas, desde comer solo frutas de estación, ponele, que ya es algo que es un montón, que hoy vas a cualquier verdulería y hay frutas de cualquier momento, en cualquier lugar. Entonces, bueno, respetando eso, bueno, en invierno se comen cítricos, en verano se comen sandía, cosas así más específicas. Pero bueno, sí, hay un hay algo ahí de la vuelta a lo natural. Y yo creo que tiene que ver con el escape de lo citadino, porque es decir, creo que cubrió ya un momento donde está agotado. No, siempre vuelve, pero hoy tal vez estamos, no que esté agotado el tema, sino que bueno, tal vez estamos agotados de eso y estamos buscando otros caminos para escribir. No significa que yo tengo instrucciones para robar supermercados, es la novela no anterior, sino la otra que salió en 2017 en Tusquets, y es absolutamente citadina y es violencia del conurbano bonaerense, de robos y todo lo que te puedas imaginar. Y de hecho a mí me gusta también escribir en bares y con el ruido de fondo de los colectivos, también es algo que me inspira. Háblanos justamente de eso, de tus libros anteriores. ¿Cómo ubicas esta última novela en tu trayectoria, que es una trayectoria que se puede definir por eso, ¿no? Por el tema del consumo, el tema de los espacios urbanos, el tema de la violencia o incluso por tu pasión y tu profesión con el tema del póker, ¿no? Realmente a mí esta novela me ha sorprendido porque por su carácter de huida y de fuga, parece una fuga de todo lo anterior, ¿no? Es como si, bueno, este Haidu yo no lo conocía. Está huyendo su personaje con su hija a través de la paternidad y a través del campo hacia nuevos territorios que no son los que él había frecuentado. ¿Tú también lo ves así? Sí, tiene que ver también con este tipo de lecturas que de pronto mutan, ¿no? Es decir, de ser un lector tal vez citadino, encontrar un espacio en la poesía, que también es algo que empecé a investigar hace pocos años, sobre todo con el comienzo de esta novela y con investigar en literatura de monte. De hecho, yo ahora voy por las ferias y están por stand. ¿Tenés algo de literatura de monte? Y todos dicen, ¿literatura de monte? ¿Qué es eso? Entonces, bueno, voy explicando. Bueno, literatura que hable así, que tenga estos parámetros. Y ahí voy encontrando cosas nuevas. No sé, ahora estuve en Colombia, volví hace unos días de Colombia, de la Feria del Libro de la FILAC, de Armenia y Quindío, y encontré un poeta bananero, un poeta que sus padres recogían bananas, plátanos, y es interesante porque él habla de ver a sus padres recoger plátanos en terrenos que los dueños de esos terrenos son gente que vive en edificios, ¿no? Y es un poema muy específico, muy hermoso. Y bueno, y así voy encontrando y armando una especie de corpus que cada vez crece más, que creo que, no sé, hoy escritas de este corpus de literatura de monte, tengo casi 100 páginas de teoría y de material y de libros, tengo una pila así de libros que fui recopilando. Y también investigando, bueno, alguien hizo este recorte en algún lado y nunca hubo un recorte de literatura de monte. Y así que estoy como muy enganchado con eso y eso también me llevó, es decir, como se dio, fue dando todo, ¿no? Como una especie de marea ahí que ocurrió, que vino primero por la fascinación de la naturaleza y de convivir con la naturaleza de cierta manera y empezar a leer, a escribir y ahora, bueno, la novela está terminada, estoy con un poemario que se llama Quien enciende la montaña y ya tiene más de 100 páginas y lo estoy trabajando con Litvinova, con Natalia Litvinova, que ganó el premio Lumen hace poquito, una gran poeta. Y también ella, se me abrieron ciertos chakras, por decirlo de alguna manera, ¿no? De sensoriales, que tal vez con instrucciones para el supermercado no los tenía abiertos. Que era una novela que iba al frente, tapones de punta, que los personajes en ningún momento tienen ningún prurito en decir lo que haya que decir o hacer lo que haya que hacer. Y una novela absolutamente
políticamente incorrecta de todo punto de vista, que me encanta, que me gusta mucho. Y esto sí, fue algo diferente que se fue gestando, ¿no? Fue algo que se venía gestando hace bastante. De hecho, creo que la novela ahora nueva que estoy trabajando es una novela también más citadina, que tiene que ver con la inmigración. Es la segunda parte de la trilogía de los inmigrantes, que la primera salió en Nodelia en el 2021, que se llama El ejercicio de perder, que habla sobre mi abuela, mi bobe, y sobre un jugador de póker que termina en Polonia buscando sus raíces. Y la segunda parte es la que estoy escribiendo ahora, que se llama El sueño del pasaporte europeo. Y también tiene esta mezcla de lo citadino con algo de lo que fui encontrando en este tiempo escribiendo esta novela. ¿Por qué no nos lees un poema? Dale. Para que veamos el otro registro. Prometo que no hay sexo con la tierra ahora. Están en el monte, créanme, están en el monte, no en cualquiera, en el más tupido. Hace calor, hay mosquitos, sudor helado, huele a ozono, huele a ausencia, suena el arroyo y parece cercano. Llego a beber, si me guío por la resonancia, un eco para joder la vida a quienes solo creen lo que escuchan, y te perdés en busca de quien mece la montaña. Llegas al punto exacto donde no hay afuera, no hay para dónde huir. El monte exige quedarse adentro, como la poesía es vuelo interno. Los perros vuelven cada día, a la misma hora, a la hora de la sangre, a la rama donde cuelgan cerdos, cientos, miles, para tu mesa. No quedan luciérnagas, lo que brilla son insectos químicos. Estamos matando tus picaduras, habrá más flores, pero menos miel. Para los nuevos vecinos que llegan de la ciudad, persiguiendo el pasto como alfombra, riegan con sapito nordelta. Queman la resaca de la poda con nafta, benzina y alcohol. Un viento norte suelta flechas y huele una cotorra encendida. El fuego toma la acacia negra, deja un aroma tostado mixto. Toda el azúcar del valle no es tan dulce como estas llamas, sonidos crujientes quebradizos de la sequía incandescente. Apagamos el fuego con agua de manantial. El inodoro se lleva todo con agua de manantial. Lavo la grasa, lavo la perra, tus pies, y el manantial se seca. No hay razón en su lógica. Monte pelado cuesta más que nativo. Bicho indómito del desmonte, tu grito suena espina herida. No hay fruto que crezca en soledad. Hace meses no consigo desodorante. Muy bueno. Oye, para ir acabando, he empezado hablando del jam de escritura. No era consciente de que te acercas al 20 aniversario. Van a ser 2 décadas de jam de escritura. Cuéntanos un poco cómo nació, qué ha pasado, por dónde ha viajado y hasta qué punto crees que va a sobrevivir a su aniversario, si lo vas a celebrar, de qué modo, ya tienes alguna idea de cómo podría celebrarse y si crees que va a durar 2 décadas más. ¿Tú te ves toda la vida haciendo el jam de escritura? Yo me veo toda la vida escribiendo. Escribir en vivo es algo que me sale muy bien. Me gusta conectar con el público. En estos años del jam de escritura fue creciendo mucho. Le agregamos ilustración, le agregamos jam epistolar donde escritores se mandan cartas en vivo. Y el jam lo que tiene de lindo es que depende del evento, el lugar y los escritores, siempre es distinto. Nunca es igual. Nunca hubo un jam igual al otro y ya hubo más de 500 producciones alrededor del mundo. Es una locura. Nació en el 2007, como te dije, estamos cerca del 20º aniversario. Festejamos los 15 años en la Feria del Libro de Buenos Aires, donde hicimos en 18 días, hicimos 39 jams en el stand de Cultura de Nación, que fue una locura, fue como algo muy apabullante, ¿no? Como fue enorme. Y el jam fue creciendo, se fueron sumando sobre todo productores en distintos países. En un momento vos también te sumaste al principio en España, donde hicimos el jam de Cosmópolis, que también hay un libro de ese jam. ¿Te acuerdas que hay un libro de ese jam? Está publicado online. Está publicado online. Hay un libro en papel que escribiste el prólogo, un libro que salió en Mondadori en el 2008, 2009. Y de ahí además fue creciendo en México, creció mucho, sobre todo las ferias, ¿no? Como que en las ferias de pronto lo ven y dicen, che, esto me gusta, lo quiero para mi feria. Y así, de boca en boca y sin
sin proponernos, ¿no? Eso fue lo más lindo, ¿no? No es que dijimos, bueno, vamos a hacer de esto una empresa cultural y vamos a proponernos el jam. Simplemente fue ocurriendo que de pronto, bueno, Guillermo lo vio y dijo, che, esto me gusta, vamos a hacerlo en la feria de Oaxaca, vamos a hacer una feria de Oaxaca. Y de pronto lo vieron hace unos años y los del Zócalo dijeron, vamos a hacer una feria del Zócalo. Y así se fue armando, lo mismo fue en Colombia y lo mismo en Brasil y va ocurriendo. Por lo general hubo años que hubo 15 jams en un año, hubo otros que hubo más, hubo otros que hubo menos, pero es decir, fue como multiplicándose y también sobre todo mucha gente que se interesaba y nos decía, bueno, yo vivo en tal lugar, quiero hacerlo, y era como, bueno, yo decir, te mando un mail y te explico exactamente cómo hacerlo y hacelo. No es mucho más que eso, ¿no? Es decir, en el 2007 cuando empezamos a hacerlo necesitábamos una pantalla grande con un proyector y era difícil conseguir una pantalla y un proyector. Hoy una pantalla y un proyector es algo que mucha gente tiene en su casa, ve cine, ve tele en su casa, o incluso hay pantallas LED de 5 metros de ancho increíbles, entonces es algo que es más fácil de hacerlo y es eso, bueno, me escriben para hacerlo y yo les explico cómo hacerlo, háganlo, pongan el nombre, yo te ayudo con el flyer, con la difusión, pensemos escritores, como me gusta armar esa curaduría para generar esto de la escritura en vivo, que de pronto se convirtió en algo como un formato de escritura, ¿no? Y digo que a mí me gusta escribir en vivo porque creo que escribiendo en vivo me suelto más que escribiendo solo en mi casa, con público, me sale mejor, cosa que a muchos autores te dicen, no, ni loco me siento a escribir ahí, que vean todo, que vean mis errores de ortografía y que vean que pongo más la coma en la primera escritura, o que no me sale la idea, o que borro, o que escribo un párrafo y no me gusta y lo borro. Y yo le digo, bueno, justamente eso es lo más lindo para el público. Pero así es, así sí. es lo natural. Y el público se convierte en lector instantáneo de la obra, ¿no? De pronto hacer un público pasivo está leyendo lo que el escritor escribe y para el público es algo absolutamente novedoso. Sobre todo, bueno, lo que más escucho cuando termino un jam con el público es qué ganas de ir a escribir. Qué ganas de ir a pasar a escuchar música, qué ganas de ir a pintar, como que genera esa multiplicación, ¿no? Es un evento en vivo que además lo que te decía antes, es único, nunca hubo un jam igual a otro y depende mucho de los autores, de los ilustradores, de la música. Y es algo, la verdad, que a mí me genera mucho placer hacerlo, producirlo y sobre todo viajar. Del 2007 que nació, no sé cuántos viajes metí gracias al jam de escritura y espero que sigan ocurriendo. No sé si 20 años, esperemos que sí, digamos, pero todo lo que pueda va a durar. Y en el 20º aniversario habría que pensar qué hacemos, ¿no? Un jam conectado con todo el mundo online, qué sé yo, no sé. Ya, bueno. En la luna. Es como de red de jams, ¿no? La red de jams, sí. En todo el mundo, escritores, claro, en simultáneo haciendo jams. Y hoy con el Google Drive, es decir, te conectás desde cualquier lado del mundo y estás en la pantalla y te podemos ver escribiendo y demás. En la pandemia hicimos unos experimentos con el Centro Cultural de España también. Hicimos varios jams de escrituras donde la gente en la pantalla veía lo que se iba escribiendo y al costadito tenías a los escritores, al DJ, al ilustrador, y vos podías elegir qué pantalla ponías más grande. Y estuvo muy bien. Era la pandemia, no había otra opción, pero bueno, funcionó, para el momento funcionó. O sea, está bien usar la tecnología y que no se pierda el físico, el contacto. Esto que estamos haciendo nosotros acá, que también se podía hacer por una videoconferencia y sale al aire, pero... usarlo cuando es necesario, ¿no? Que es un poco lo que es también el leitmotiv de esta feria, ¿no? Exactamente. O sea que está muy bien, muy bueno que nos orientemos al contacto y lo otro por añadidura para extender. Claro. Totalmente. De hecho, lo que hizo Haidu cuando el aniversario fue eso, ¿no? Un libro en papel. Claro. ¿No? Después de experiencias en vivo, performáticas y con mucha tecnología, finalmente el documento, el archivo, el recuerdo, exacto, en el formato clásico, que es el que queda, pues también el que está. Estás publicando. Por lo menos de la edad nuestra. Ya no hay, Sí, ya no hay afuera. Ya no hay afuera. Ya no hay afuera. Así que bien. Me encanta ese contacto, la tierra, el no hay afuera, estamos todos unidos, el observarnos desde adentro,
para afuera, el aceptar, el mirar, el reconectar, todo rescatable de lo que está hablando Haydú y bueno, también de lo que habla Jorge también, y un poquito para ir cerrando, si más o menos está presentado el libro, creo que queda mucho, pero que lo lean. Que lo lean. Y cada uno que haga sus interpretaciones y sus comentarios. Totalmente, lo pueden encontrar acá en la feria, en el stand de Asunto Impreso y Factotum. Ahí está. Sí, también está en Escaramuza, en Montevideo, y bueno, y en muchos lugares más. Bien, así que esa es la forma de encontrar los libros por acá. Pero para cerrar este espacio, me gustaría introducirnos un poco en el lema que tiene la feria. De página 0, dice: el principio del infinito, inspirado en los libros El infinito, en un junco, de Irene Vallejo, y Membrana, de Jorge Carrión. Me parece que por ahí, por lo que estuve leyendo, va un montón de cosas, y en 2 minutos o 3 minutos podemos dar un lindo mensaje de cierre. Bueno, la verdad es que me hizo mucha ilusión cuando me invitaron a la feria, poniendo Membrana como leitmotiv. Irene Vallejo famosamente escribió El infinito en un junco, que es un libro de historia del libro en la antigüedad y de las bibliotecas. Empieza con Alejandría, de hecho, y Membrana es lo contrario. De algún modo es una novela de ciencia ficción que pasa en el futuro y que habla del museo del siglo XXI. De algún modo la clave de todo está en el equilibrio entre el libro, la biblioteca, la inteligencia artificial y la pantalla. Si conseguimos encontrar ese equilibrio, la cultura seguirá teniendo sentido, ¿no? De algún modo, pues eso es lo que hay que intentar hacer: encontrar el sentido, el equilibrio entre lo clásico y lo viral, entre la pantalla y los cuerpos, entre el monte, como diría Haydú, y la ciudad, y siempre esos opuestos, el yin y el yang, nos lleva pues hacia un futuro más o menos balanceado.